En este vídeo os voy a contar por qué el gramófono fue tan importante, quién lo inventó y cómo cambió la música para siempre. También veremos la lucha de titanes que hubo entre Edison y Berliner intentando mejorar sus aparatos y cómo esto nos benefició a todos. Y durante esta lucha va a aparecer un personaje un poco turbio. Pero esto no va a ser lo más terrorífico que va a aparecer, porque durante esta lucha de inventos aparecieron unas muñecas que cuando las veáis os vais a cagar de miedo. Y para rematar todo esto vamos a ver el famosísimo logo, el perro a la voz de su amo, y que en realidad es un poco más siniestro de lo que parece. Pero vamos a empezar hablando de la importancia de no ser el primero. Y es que a veces ser el primero no es lo mejor que te puede pasar. Y esto es así porque muchas veces al ser el primero en crear algo, esta cosa se puede perfeccionar bastante y entonces aparecen las personas que dicen: un momento, que esto yo lo voy a hacer mejor y además voy a ganar mucha pasta. Y esto es lo que fue el gramófono, el perfeccionamiento de la idea de Edison del fonógrafo, que os dejo el vídeo por aquí, y que cuando Berliner lo vio dijo: esto del fonógrafo es el futuro. Pero, a ver, lo podíais haber pensado un poquito mejor, ¿no? Esperaros un momento que yo soluciono todos vuestros problemas. A lo que Edison dijo: espera, yo puedo mejorar lo que tú acabas de mejorar. Y Berliner dijo: espera, yo puedo mejorar lo que tú puedes mejorar. Y cuando los genios se pelean, todos salimos beneficiados. ¿Pero qué es lo que el gramófono mejoró? En este vídeo os lo explico. ¿Por qué es importante el gramófono? Hay que reconocer que Edison cambió la historia de la humanidad cuando consiguió hacer viajar un sonido a través del tiempo y del espacio. Y esto lo consiguió pues porque grababa algo en un momento y en otro momento y en otro sitio se podía escuchar. ¿Pero qué problema tenía? Pues que funcionaba con cilindros, se rompía fácilmente, cuando lo reproducías 2 o 3 veces ya no volvía a funcionar. Bueno, en verdad era un poco desastre. Pero sobre todo era un desastre a nivel industrial, porque para cada cilindro se tenía que hacer una grabación, o sea, una grabación, una venta. Y aquí es cuando Berliner dijo: esto no puede ser, tengo la solución. Y es que el gramófono introdujo un concepto que duró hasta casi finales del siglo XX, o sea, se pasó casi 100 años triunfando este método, que es utilizar un disco plano como soporte. Los que sois más mayores ya sabéis de qué os estoy hablando con los discos, los CDs, pero los que sois más jóvenes, bueno, pues por aquí os voy dejando unas imágenes para que veáis la tecnología del pasado. Porque aunque no os lo creáis, una cosa tan simple como poder hacer miles de copias de un original, lo que hizo es que esa música que se grababa llegase mucho más lejos de lo que nunca había llegado pues físicamente con los músicos tocando. Y además permitió una cosa que ahora puede parecer un poco obvia, pero en esa época era una locura, que es: empezó a haber intercambio cultural. O sea, una persona que vivía en Europa podía escuchar música que pasaba en el continente americano, o una persona que vivía en Asia podía escuchar música que se hacía en África. Y de ahí pues podían aprender y decir: uy, este ritmo me interesa. Y empezaban así a aparecer las mezclas entre grupos, entre sonidos, y ahí empezó a moverse el mundo de la música. Y una cosa de la que no hay que despreciar su importancia es que al poder hacer miles y miles de copias de un disco, entonces lo que pasa es que consigues bajar los precios y que esto se popularice y no sea solo una cosa de las élites. O sea, la música empezó a llegar a la gente pues que no se le caían las monedas por los bolsillos. Y para entender un poquito qué quiero decir con esto de hacer miles de copias, os explico en un segundo, así de una forma muy rápida, cómo funciona un gramófono. La principal diferencia que hay entre el cilindro de Edison y el disco plano de Berliner es que uno, cuando grababa el sonido, cuando lo recogía, lo hacía mediante una aguja que hacía un movimiento vertical, y el otro lo hacía en un movimiento horizontal, porque uno está sobre una superficie plana y el otro estaba sobre un cilindro. Y el método de grabación, así a grosso modo, era simplemente pues un disco plano que iba dando vueltas, que tenía un material que cuando pasaba la aguja podía dejar una marca, que ahí se iban grabando las
bueno, se iban quedando marcadas las oscilaciones de la aguja que después reproducirían el sonido, y entonces quedaba pues así, un disco con todos los surcos hechos de la grabación. Y lo que hacían entonces era, una vez tenían este disco que se llamaba master, era ponerle una sustancia por encima, esta sustancia se secaba y cuando la quitaban quedaban todas las montañas que eran los surcos, o sea, habían pasado de positivo a negativo, o de negativo a positivo. Después, este material que tenía los surcos grabados, lo llevaban junto con un metal, hacían que este metal se fundiese por encima y quedasen las montañas en el metal. Y ahora, a partir de aquí, es fácil de entender. Tenían un metal con unos surcos, pasaban unos otros materiales y iban haciendo imprimido, siguiente, imprimido, siguiente, imprimido, siguiente. Súper fácil, pero bueno, había que haber pensado mucho para llegar a esta conclusión. Y esto es lo que hizo Berliner, ponerse ahí a pensar hasta que dio con la clave. Pero el gramófono también cambió otra parte de la música muy importante, y es que cambió la parte de la estética de la música. No como la que entendemos ahora, que vivimos en un mundo audiovisual y entonces cuando hablamos de la estética pues decimos las fotos promocionales, los videoclips, las portadas. No, lo que cambió era el mueble, el soporte donde estaba el aparato. Pues porque era una cosa así un poquito fea y mucha gente no la quería en su casa, pero inventaron una serie de muebles que hablaremos más tarde que sirvieron para que quedase perfectamente dentro de la decoración y todo el mundo pues súper contento de tener sus gramófonos en casa. Pero veamos ahora cómo fue este concurso de listos que mejoró la música. En la ciencia, como en el deporte, la competición es una cosa que estimula y hace pues que la cosa avance y todos nos beneficiemos de estos nuevos inventos. Pero un momento, porque ya me veo a los de la mentalidad del tiburón diciendo ¿veis cómo esta es la clave? No, no, no. La competición tiene que ser sana y tiene ciertas reglas y tiene que haber cierto compañerismo, no las cosas asquerosas que vais promocionando. Porque ya veréis que en esta historia habrá un momento que aparecerá uno de estos personajes de mentalidad de tiburón. ¿Y qué pasó? Pues que cuando aparece todo se torció y todo se fue a la porra. Así que si conocéis a alguien con mentalidad de tiburón, podéis dedicarle este meme de mi parte. Porque son una gente que solo dan problemas, solo miran por sí mismos, solo miran por el dinero y solo estorban en la sociedad. Al menos en mi opinión. Bueno, aquí en este canal, los de mentalidad de tiburón, fuera. En otros canales, pues yo qué sé, crecer, reproduciros, multiplicaros, hacer lo que queráis. La competición empezó en el año 1877 cuando Edison se avanzó a todo el mundo y creó el fonógrafo. Ya lo sabéis, consiguió hacer viajar el sonido a través del espacio y del tiempo, una cosa increíble. Y como sabéis, pues Berliner un día vio cómo funcionaba, se interesó por el tema, estuvo trabajando y en 1887 patentó su gramófono, que como diferencia principal y gran idea tenía el disco plano. En 1888, pues Berliner fue súper contento al Instituto Franklin y ahí hizo una demostración de su invento, donde pues reprodució un disco que duraba unos 2 minutos y solo estaba grabado por una de sus caras. En 1889, Berliner empieza con la producción de su invento y empieza con los discos de Vulcanita de 7 pulgadas. Estos primeros gramófonos y estos primeros discos estaban destinados al público infantil porque eran más que nada juguetes. Pues ahí estaba el niño o la niña dándole a la manivela para que empezase a funcionar el gramófono y ahí le reproducía pues una pequeña canción que se oía un poquito bastante mal, pero que era suficiente pues para los niños y las niñas estuvieran por ahí entretenidos. Porque ¿qué quieren los padres? Pues que estén entretenidos, porque si no, si hay silencio, si no sabes lo que están haciendo, tiembla porque alguna parte de tu casa está siendo destruida. En 1890 Edison estaba ahí súper tranquilo porque sus cilindros estaban triunfando y bueno, de Berliner pues casi no se sabía nada. Y ahí, sentado en su trono, pues Edison dijo, ¿sabéis qué? Voy a hacer una muñeca parlante. O sea, voy a poner un fonógrafo dentro de esta muñeca y voy a hacer que cuando se mueva una manivela, esta muñeca empiece a hablar, o sea, a reproducir
el sonido que tiene el cilindro que hay dentro de ella. Esto, que en principio ahora mismo nos parece lo más normal porque estamos súper acostumbrados a las muñecas con sonidos, esto fue una terrible idea que atormentó a los pocos niños que compraron esta muñeca, porque por suerte fue un fracaso comercial. Y diréis, ¿cómo puede ser un fracaso comercial una idea que ahora es de lo más normal? Hombre, ya llevo un rato aquí dejándoos las imágenes y no me digáis que no dan miedo, porque además eran más de medio metro de altas, de metal. Te cagabas. En 1893 las cosas empezaron a cambiar, y es que Berliner empezó a mejorar su invento. ¿Y qué hizo? Lo primero, crear la compañía United States Gramophone, o algo así. Y allí es donde empezó a fabricar los gramófonos que utilizaban discos de goma endurecida de 7 pulgadas, que ya tenían mucho mejor sonido y que hicieron que Edison dijera, un momento, ¿qué está pasando? En 1895, Berliner se asoció con Eldridge Johnson y esto hizo que la cosa pegase un salto hacia adelante. Porque lo que pasó es que Berliner le dijo, mira, que mis gramófonos van con la manivela y entonces esto es un rollo. No consigo que vaya siempre a la misma velocidad del disco y no se escucha bien. ¿Qué podemos hacer? Y el otro dijo, tranquilo, yo me invento un motor, te lo pongo aquí dentro, entonces le das la manivela para darle cuerda al motor y esto hará girar el disco a una velocidad constante y se podrá reproducir el sonido pues a tope de bien. Y ahí Berliner, pues todo contento, pues se fue para su casa y dejó a Eldridge pues haciendo su trabajo. Lo que no sabía Berliner es que Eldridge Johnson, la primera vez que escuchó uno de estos discos, lo que dijo fue: el sonido de estos discos parecía un loro parcialmente educado con dolor de garganta y un resfriado en la cabeza. O sea que Eldridge no está muy de acuerdo con el sonido que salía de ahí. Por suerte, Berliner estaba trabajando en ello y en ese mismo año se asoció con la empresa Turanoid, con la que empezó a fabricar discos de goma laca. Un producto muy famoso del que os dejo un vídeo por aquí. Y ahora, antes de pasar a la parte oscura de esta historia, a cuando aparecen los personajes chungos, ¿qué tal va? ¿Cómo va la explicación? ¿Se os está haciendo larga? ¿Vais comprendiendo todo? Yo espero que sí. Y que si tenéis alguna cosa que decir, pues me la dejéis aquí debajo en los comentarios. Ya lo sabéis, cualquier cosa que me digáis a mí me ayuda a mejorar estos vídeos. Y ahora vamos a lo que en realidad todos estamos esperando desde el principio del vídeo. Y es, ¿cuándo aparece el personaje con la mentalidad de tiburón? Pues fue en 1896 cuando Berliner añade a su empresa a Frank Siaman. Y la empresa queda de esta forma. Eldridge Johnson se encarga de fabricar los motores porque dijo, yo te hago el invento del motor para los gramófonos, pero los voy a fabricar yo, no, ahora no, esto, yo quiero el dinero. Berliner dijo, a mí me es igual porque yo me encargo de las patentes, y Siaman fue el que se encargó de lo que sería las ventas. Reflexionar un momento una cosa antes de avanzar. Pensar que Siaman se unió a un negocio que era una cosa que ahora nos cuesta de entender, pero en esa época, hace 150 años, no había televisión. No había radio, no había música si no habían músicos en directo y de repente se inventaron unos aparatos que movían la música arriba y abajo y podías escuchar cosas que no sabían ni que existían. O sea, billetes, 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 billetes y Siaman estaba ahí pues en la gloria. Y en 1897 pues Eldridge Johnson pues para decir que yo no solo sé hacer motores, se asoció con un tipo que se llamaba Clark y aún lo que hizo es perfeccionar pues la trompa esta típica de los gramófonos pues para hacerla más pequeña, que sonase más y se pudiese camuflar dentro de un mueble, cosa que dentro de poco veréis que fue súper importante. Y la primera de las cosas extrañas que pasaron ese mismo año es que la fábrica donde estaba toda la maquinaria con la que se hacían los masters y entonces se podían hacer las copias de los discos se incendió. ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Bueno, un desastre económico, por supuesto, y además hizo que Berliner se tuviera que ir a la otra punta del país pues para fundar la nueva fábrica, dejando a Siaman a solas. Y eso no es una buena idea. Por otra parte, en 1888,
Edison ya estaba empezando a ver que se le estaban comiendo la tostada y dijo, a ver, ¿cómo compito yo contra el disco plano? Pues se puso a pensar y como era un genio, tuvo una idea brillante y dijo, muy fácil, voy a hacer que en los fonógrafos no solo puedas escuchar, sino que tú también puedas grabarte tus propios sonidos, tus propias voces, tus propias canciones en tu casa. Incorporó a los fonógrafos, pues, las herramientas para poder grabar fácilmente. Esto, lógicamente, disparó las vendas y puso otra vez a Edison a la cabeza. Y en esta situación se encontraba Berliner, ahí viendo cómo Edison volvía a avanzarse y él se le había quemado la fábrica y encima le llega la noticia de que hay un aparato que está vendiéndose que es prácticamente igual que el suyo y los discos son prácticamente iguales que el suyo y no están respetando las patentes ni están respetando nada. Y además, pues claro, no le pagan. Con lo que Berliner dijo, a ver, un momento, vamos a ver quién está detrás de esto, vamos a descubrir quién nos está destruyendo el mercado y bueno, le vamos a pegar una denuncia que se va a cagar. ¿Y qué pasó cuando se puso a investigar? Pues que resulta que quien había detrás de estas empresas era Siaman, su socio. Lógicamente, pues Berliner dijo, venga, fuera de aquí, no te quiero ver más y además no voy a vender nada en tu zona. Quedáis desterrados. A lo que Berliner, como buena mentalidad de tiburón, dijo, ¿eso te lo crees tú? Porque ahora te voy a pegar una denuncia por incumplimiento de contrato y como consecuencia te vas a tener que largar del país porque no vas a poder vender ni un solo disco en Estados Unidos. ¿Y qué os pensáis que pasó? Pues que el juez le dio la razón a Siaman y Berliner quedó fuera de su invento y de su propio negocio. Y como veis, hasta ahora habíamos tenido una competición de dos genios que cada vez nos daban mejores productos y hasta que apareció el típico tiburón y se lo cargó todo. ¿Y ahora qué? Pues lo que pasó es que en el año 1900 Berliner pues se tuvo que ir al Canadá, fundó ahí su empresa, pues vendió más gramófonos y más discos, pero ya fuera de Estados Unidos, y lo que hizo es pasarle sus patentes a Eldridge Johnson, que estaba ahí tan tranquilo fabricando todos los motores, y le dijo, mira, patentes, toma, dinero, y el otro dijo, estupendo. Pero bueno, el señor Johnson no era tonto, y lo que hizo dijo, vale, me quedo las patentes, tú, Berliner, vas a cobrar una parte y lo que vamos a hacer es formar la Victor Talking Company. Esta compañía se hizo súper famosa, triunfó por todos lados y al final se comió todo el mercado dejando al tontainas de Siaman pues sin negocio y bueno, arruinado no creo que se quedase. La cuestión es que Berliner pues a partir de este punto ya se dedicó a sus otras cosas porque como buen inventor estaba con otros proyectos. ¿Como cuáles, diréis? Pues estaba inventando un prototipo del helicóptero. Mientras tanto, Edison lo que hizo fue hacer que sus cilindros cada vez fueran más resistentes y más resistentes, pero por mucho que hiciera mejor calidad y consiguiera aumentar un poquito el tiempo de reproducción, que era de unos 2 o 3 minutos, pues no pudo competir con el avance del disco plano, que ya iremos viendo, y que bueno, fue el estándar hasta casi finales del siglo XX, porque el disco plano triunfó pero a tope. Pero un momento, no os penséis que Berliner se fue así como así, pues con la cabeza baja y diciendo, pues bueno, me retiro. Berliner, antes de irse, hizo uno de los logos más famosos de todo el siglo XX, un logo que fue todo un hito. Y es que hizo el famoso logo de la voz de su amo. Pero un momento, antes hablemos de la estética en la música. O sea, de los muebles donde estaban los gramófonos. Porque esto que os puede parecer un poco chorrada, es una cosa muy importante. Antes en la música no había todo esto que tenemos ahora, que todo es imagen. Y cuando aparecieron los primeros gramófonos, pues bueno, se hizo la máquina, se ponía por ahí en un sitio de casa y pues ya está. Y lo que hizo la empresa Victor es crear unos muebles donde el gramófono estaba incorporado, donde tenía sus cajones para guardar los discos, quedaba todo bien ordenadito y perfecto dentro de cualquier casa. Y esto, que parece una chorrada, esta contribución de la estética, en verdad lo que consiguió es aumentar las ventas más de un 400% y hacer ver a todas las mentes pensantes del mundo de la música que
Quizá habría que fijarse un poco en cómo presentamos las cosas. Pero de la estética y la música hablaremos más en otras ocasiones. Ahora vamos con el famoso logo de El perro a la voz de su amo. Y es que este logo fue el logo oficial de la compañía Victor y fue, como os digo, uno de los logos más famosos del siglo XX. Este logo, en verdad, estuvo creado por Francis Borrow, que si creéis que he dicho bien el nombre es que confiáis demasiado en mí. Este señor pintó un cuadro en el que había un perro escuchando la voz de su amo muerto. O sea, una cosa un poco tétrica. Pero cuando Berliner vio este cuadro dijo, un momento, fue a ver al pintor y dijo, te compro la idea, me gusta, pero hay un pequeño detalle que tenemos que corregir. Y ahí el pintor dijo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo? Dice, hombre, que el aparato que está escuchando el perro es el fonógrafo de Edison. Y esto sí que no. O sea, que me lo vuelves a pintar y me pones aquí un gramófono. Y así es como se creó el famoso logo que en verdad es un perro escuchando a un muerto. Y esta es la historia del gramófono. Os dejo por aquí un vídeo que creo que puede ser interesante para vosotros y vosotras. Y no me queda nada más que deciros pues que muchas gracias, darle like, compartir, hacer lo que os dé la gana. Pero si puede ser algo que ayude a que el algoritmo cuide este canal, pues mucho mejor. Y ahora os dejo la lista de los Patreons, que son la gente que ayuda a que este canal vaya arrancando. Nos vemos en el próximo vídeo.